Saludo a toda la Iglesia Avivamiento Emanuel del Perú y a todos los hermanos, amigos que nos visitan de otros lugares. Sean bienvenidos a gozarse en esta fiesta. Qué alegría, qué bendición, hermanos, poder portar la palabra del Señor. Para mí es un privilegio muy grande. Me siento muy honrado por el Señor y por los pastores que nos tuvieron a bien de poder elegirnos para poder predicar la palabra de Dios. Sé que ponerse aquí en el púlpito no es nada fácil. No es nada fácil, es una gran responsabilidad y también cuando preparo el mensaje me siento un torpe, un inútil, y cuando lo voy a entregar también me siento un inútil, porque quiero depender del Señor, quiero que el Señor me ayude y lo que pueda hablar sea por la gracia de nuestro Señor. Hermanos, hubo un pueblo que estaba pasando pobreza, no llovía, había sequía, su ganadería no producía, su ganado, sus vacas, sus ovejas no producían, sus chacras, no había, las cosechas eran estériles, había enfermedades y también esterilidad en muchas mujeres. Me estoy refiriendo al pueblo de Israel 400 años antes de Cristo, después que salieron de Babilonia de los 70 años de cautiverio y habían reconstruido el templo. Estaban reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Ya iban a inaugurarla también. Pero viene la palabra del Señor, porque el pueblo le está reclamando a Dios. Le está diciendo: nosotros hemos construido el templo. Nosotros hemos reconstruido las murallas de Jerusalén. Estamos a los alcances para nuestra familia, porque hemos estado 70 años sirviendo a Babilonia y ahora nos has dejado venir a nuestra tierra, pero no tenemos pobreza. Ya estamos trabajando para ti y tú no nos das. Había el reclamo a Dios. Y Dios le contesta a través del profeta Malaquías. Vamos a Malaquías. Hoy vamos a hablar de Malaquías. Ahí le contesta cuáles son las causas, cuál es el problema de su pobreza, de su miseria. Malaquías capítulo 3. Este pasaje es conocido, pero hoy lo vamos a estudiar un poquito más. Malaquías capítulo 3, versículo 7 hasta el 12. Algunos lo dividen este párrafo desde el versículo 6. Hoy lo vamos a tratar desde el versículo 7 hasta el 12. El libro del profeta Malaquías, en el orden de nuestras Biblias, está el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 7 en adelante. En los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Subraye: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, traed
todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice, no el profeta, no el sacerdote, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Como 4 o 5 veces se repite Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos está hablando, está diciendo a su pueblo. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombres, en el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, te damos gloria y honra y alabanza porque tú vives por la eternidad. Y que lo que dijo usted ayer, lo dice hoy también. Señor, use los labios de tu siervo para predicar, para exponer tu palabra. Dios mío, escóndeme detrás de ti, Señor, que no sea yo quien hable, sino tu palabra a través de mí, Señor. Oh Dios, tu palabra es inspirada, tu palabra es bendita, glorifica su palabra, Señor. Dispón los oídos de tu pueblo para que la escuche y disponga su voluntad para que la obedezcan tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Alabado sea su nombre, hermanos. Este párrafo se divide en 3 partes. Hay aquí un pensamiento central. El pensamiento central que quiere transmitirnos Dios es el sostenimiento de su obra. El sostenimiento de su obra. La obra de Dios, la iglesia de Dios en este tiempo y en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, que también es el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor. El sostenimiento de la obra del Señor aquí es el tema principal que Dios quiere entregarnos a través del profeta Malaquías. Pero ¿cómo se sostiene la obra de Dios? Digamos de varias maneras. Uno se sostiene con las personas que Dios llama, a los obreros, a los ministros, pastores, antiguamente los levitas, los sacerdotes, profetas. Pero la otra forma es que Dios lo sostiene su obra con el dinero. Aquí habla específicamente que su obra se va a sostener con los diezmos y ofrendas. Dios me guió para tratar esta porción porque la encuentro completa, porque habla de diezmos y ofrendas. Sí, entonces, aquí el tema principal es el sostenimiento de la obra de Dios con los diezmos y ofrendas. Pero aparte de este pensamiento principal, se enfoca en 3 formas. Y la primera forma que Dios nos entrega, o el primer punto, o lo que queramos llamarlo, la primera parte, porque hay 3 partes bien marcadas, bien conocidas en este pasaje. La primera parte nos habla del arrepentimiento, fíjense.
Volvamos por favor a leer Malaquías capítulo 3, versículo 7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Aquel que se aparta tiene que volver. La palabra volver en el original es arrepentimiento. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Aquí Dios mismo dice: volveos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí Dios le dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. En la Biblia de las Américas habla en tiempo presente. Vosotros me estáis, actualmente me estáis robando. Entonces la primera parte que aquí nos muestra este pasaje es arrepentimiento. El pueblo de Dios le dice: ¿en qué te hemos fallado? Porque Dios lo llama al arrepentimiento. Dios lo llama, porque el arrepentimiento es un llamado de volverse. El arrepentimiento es una palabra de repente un poco técnica en algunos libros, pero en realidad el arrepentimiento es volverse a Dios. Es como el hombre va en dirección a su pecado, pero arrepentimiento es volverse, dar una media vuelta y volverse. Vuélvanse a mí, dice Dios, y yo me volveré a ustedes. Habla de arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Muchas veces decimos que se arrepiente el inconverso, que se arrepienta el pecador. Pero hermanos, Dios mismo dice que su pueblo debe arrepentirse por 3 razones. Porque no están obedeciendo sus leyes, no están sosteniendo la obra de Dios. Hermanos, quizá algunos cierran su bolsillo en cuanto a los diezmos, porque escuchan a muchos predicadores. Para hacer este mensaje, pregunté a un predicador y que es, hermanos, traductor de libros, un hombre muy académico, un hombre muy espiritual, un hombre muy conocedor, y le mencioné de algunas personas en el YouTube, en las redes sociales que usted encuentra, predicadores que dicen que el diezmo no es para hoy. Le pregunté por qué estos predicadores niegan. Entonces me dijo: ellos no son teólogos. Porque, hermanos, no podemos dividir la Biblia, hermanos, no podemos cortar la Biblia. Hay algunos que dicen: no estamos bajo el Antiguo Testamento. Déjeme decirle que no podemos interpretar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la raíz de nuestra fe. Ahí encontramos que Dios es el creador, que Dios nos ha creado. No podemos separarlo. Hermanos, no podemos predicar el Nuevo Testamento sin el Antiguo. No podemos. El Señor Jesús, los apóstoles, el apóstol Pablo, predicó del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Usted revise sus mensajes. Hay muchos mensajes, aunque quisiéramos saber más predicaciones de los apóstoles. Qué tremendos han sido seguramente. Muy grandes predicadores, pero siempre predicaron del Antiguo Testamento. Sí, el Señor Jesús dijo: ¿no habéis leído? Escrito está. ¿No habéis leído? Varias veces repetía eso. No podemos separarlo. El diezmo, hermanos,
Algunos piensan que dice ya no estamos bajo la ley. Es verdad. Pero déjeme decirle que el diezmo no empezó con la ley. El diezmo empezó en Génesis. Abraham entregó los diezmos al sacerdote Melquisedec. Jacob prometió a Dios dar diezmos en el capítulo 28 de Génesis. Después en Éxodo se legaliza el diezmo. Pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna prohibición para no dar diezmo. Revise su Biblia, no hay prohibición. Y si hablamos de leyes, hay abogados aquí. El diezmo no prescribe, no se anula. Es más, el Señor Jesús lo mencionó, lo aprobó. Algunos dicen no hay diezmo en el Nuevo Testamento. Yo encuentro 14 veces, 13 veces en forma textual, 13 veces, 11 veces, y las otras 3 veces en forma implícita. El Señor lo mencionó 3 veces, lo aprobó. El apóstol Pablo, si lo escribió a Hebreos, lo menciona 7 veces. No podemos, hermanos, aquellos que quieren negarlo, es porque no han visto, no han estudiado su Biblia con conciencia, hermanos, con temor a Dios. Porque lo mismo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, el sostenimiento de su obra con los diezmos y ofrendas, lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Es más, en el Nuevo Testamento es verdad que habla más de ofrendas, pero no podemos decir que no habla de diezmo. Pero si tu ofrenda es más que el diezmo, entonces está bien. Porque generosamente, el que siembra generosamente va a recoger, dice. Y habla de dinero. Más de 3.600 veces en la Biblia se habla de dinero. El Señor predicó muchas veces del dinero. Entonces, aquí dice, lo primero es que Dios está llamando al arrepentimiento porque se han apartado de sus leyes, porque no están cumpliendo con la ley que se estableció, que tenían que, con los diezmos y ofrendas, tenían que sostener la obra de Dios. Luego también tienen que arrepentirse porque no le están creyendo a Dios. Porque dicen, ¿en qué te hemos robado? Estamos trayendo las ofrendas, estamos cumpliendo. Pero usted lea Malaquías capítulo 1. Dice que traían las ovejas cojas, las ovejas ciegas para Dios. Porque decían, somos pobres, tenemos que trabajar para nuestra familia, no tenemos. Dios le dice en el capítulo 1 de este mismo libro, ofréndalo eso, dáselo a tu rey, si tu rey te recibe. Si el rey humano no te recibe, ¿cuánto más Dios? ¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín, nuestro Dios, en el capítulo 4 de Génesis? Aunque no está explicado. Pero ya vemos el corazón de Caín después, que era un malvado, que tal vez lo dio por cumplir, por obligación, o por quedar bien, o por intereses. Pero Abel lo dio con todo su corazón, porque la ofrenda y el diezmo es parte de nuestra adoración a Dios.
Y no tenemos que darlo por recibir nada a cambio, hermanos. Porque eso ya no es adoración, eso es interés. Yo soy bendecido desde que el Señor llegó a mi vida, desde que me salvó, me perdonó, me limpió y encima me llamó a su ministerio, me entregó dones y encima me da de comer, me cuida, me sana. Soy bendecido. Hermanos, tienen que arrepentirse este pueblo también, porque han abandonado su ley. Desde el día de vuestros padres han dejado mis leyes, no me están obedeciendo, dice Dios. Luego dice que tienen que arrepentirse porque no le están creyendo a Dios. ¿En qué te hemos robado? ¿Qué? Muéstranos qué estamos haciendo de mal. Uno piensa, hermano, que está haciendo bien, pero Dios nos va a confrontar, hermanos, con su palabra. Porque a nuestros ojos, a los ojos de la gente podemos estar bien, pero no sabemos qué es lo que dice Dios de nosotros. Luego tiene que arrepentirse porque específicamente Dios lo dice: me estáis robando, me están robando. ¿Por qué, hermanos, dice eso? Porque de Dios es todo. Dios nos da, hermanos, y encima no es tu diezmo ni tu ofrenda, es lo que le pertenece a Dios, es de Él. Dicen que una compañía cristiana millonaria dio $1 millón para la obra de Dios. Y los periodistas, preocupados y chismosos, entrevistaron al gerente de esta compañía cristiana. ¿Por qué da $1 millón para la obra de Dios, para el evangelio? Y le dijo: ¿no le duele dar $1 millón? Y este gerente dijo: no, no me duele, porque no es mío. En todo caso le dolerá. Pregúntele a Dios si le duele, porque de Él es. Santo Dios, hermanos. ¿Por qué creen también que Dios, hermanos, inventó, no sé, instituyó el diezmo? Porque había problemas sociales, pues. Entonces, los pobres quizás no quieren dar, los ricos vuelta dan, pero de lo que les sobra. Entonces, la ley del diezmo es que todos tienen que dar igual un porcentaje, igual diezmo. O sea, los que tienen más tienen que dar 10%, los que tienen menos 10%, pero todos igual, para evitar el problema social que había en ese tiempo también. ¿Por qué también Dios lo instituyó? Porque no somos disciplinados. Hoy lo damos, mañana ya no lo damos. Yo era así cuando era nuevo convertido, me hablaban del diezmo que me va a bendecir Dios y lo daba en esa semana. Después me olvidaba un mes. Pero cuando lo daba toda la noche, me acostaba pensando que me voy a encontrar un billete, de repente me saco la lotería, porque me hablaban que Dios me va a bendecir porque doy. Pero es verdad, Dios nos bendice en realidad. Dios nos bendice, sino que como somos nuevos, a veces no entendemos mucho. Pero hoy lo doy por adoración a Dios, por obediencia a mi Dios, porque Él me lo da. Él da semilla al que siembra, pan al que come. Él da, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos visto hasta aquí esta primera parte, hermanos, del sostenimiento de la obra de Dios, que primero Dios llama al arrepentimiento
porque no están obedeciendo su ley, no le están creyendo y también porque le están robando los diezmos y las ofrendas. En segundo lugar, la segunda parte, hermanos, podemos ver que específicamente ahí nos va aclarando Dios. Ya viene la orden. La primera parte era el llamado al arrepentimiento. La segunda parte es la ordenanza, lo que Dios ordena, hermanos, cómo tiene que sostenerse su obra también. Y es a través de los diezmos y las ofrendas. Entonces Dios ordena sostener su obra con los diezmos y las ofrendas. Dice el versículo 10. Versículo 10 del capítulo 3, que estamos en Malaquías. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dios está dando una orden. Traed, dice. Traed. Una parte de los diezmos, no. Todos los diezmos. Todo es todo, el 10% de tu ganancia, no de tu capital, de tu ganancia. Y si recibes un sueldo, saca el 10%. Tu pastor, los hermanos administradores, diáconos, tesoreros te van a enseñar. Porque a veces los hermanos que tienen negocios no saben cómo hacerlo y necesitan ser enseñados cómo sacar el porcentaje de lo que le pertenece a Dios. Entonces dice: traed todos los diezmos, todos. Así que Dios ordena sostener su obra con los diezmos y ofrendas, y vamos a ver también de tres maneras esta parte. Obedezcamos entonces, hermanos, trayendo todos los diezmos para el sostenimiento de la obra de Dios. Todos los diezmos, no una parte, todos, el 10%. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Luego también tenemos que obedecer administrando bien los diezmos y las ofrendas. Porque dice traer al alfolí. No dice entrégalo al pastor directamente o entrégalo al tesorero en su casa, no dice. Habla del culto en el Antiguo Testamento, pero que también hoy no se llama alfolí. Alfolí era el depósito, eran las cámaras, los depósitos grandes donde traían los granos, donde traían las ovejas, donde traían sus diferentes tipos de ofrendas y diezmos. Porque no solamente se ofrenda y se diezma en dinero, sino en especies también. Conforme uno tiene, si usted es agricultor, usted diezmará de sus cosechas, porque no recibe un sueldo económico, o lo vende su cosecha y paga el diezmo en efectivo. Puede usar los medios que hoy se puede usar, los bancos, eso no hay ningún problema, hermanos. Pero dice al alfolí, eso significa una buena administración transparente. Porque hoy en este tiempo, por culpa de muchos predicadores que se enriquecen a costa del pueblo de Dios, somos mal vistos, somos acusados, hermanos, de usar mal los diezmos y las ofrendas. Es aconsejable, dicen muchos predicadores, que el pastor no meta las manos al dinero. Debe haber tesoreros, diáconos que cuenten el dinero, que lo registren en un libro. Y la iglesia debe conocer en qué se usa también. Porque es dinero de Dios.
la ofrenda, el diezmo no se presta. Un hermano me preguntó en Cajamarca, de otra iglesia, no el de Manuel, de otra iglesia. Me dijo: pastor, ¿los diezmos, las ofrendas se pueden prestar? ¿Por qué? Le dije: en nuestra iglesia el tesorero ha prestado los diezmos, las ofrendas a otros hermanitos para su negocio y hasta hoy no le devuelven. Y no hay dinero para los niños para comprar su material. No, hermanos. Traed todos los diezmos al alfolí, al depósito, a la tesorería. Y muchas veces es necesario que cuenten 2 personas también. El dinero es de Dios y hay que ser muy celoso también. Pero es en el orden de Dios, hermanos. Los diáconos, los tesoreros, ellos distribuirán el dinero con responsabilidad, porque para eso se les ha llamado, para eso han sido elegidos. Y tenemos que estar confiados en Dios que van a hacer el buen uso, hermanos. El evangelista Billy Graham, que ya falleció, lo menciono porque este hombre manejó millones en su ministerio, pero nunca estuvo acusado de dinero. Porque dice la historia de él, o su biografía, que instantáneamente que se formó el ministerio evangelístico de Billy Graham, también se formó una comisión de economía. Ellos han administrado esa parte. Que Dios cuide a los pastores. La iglesia debe proteger, cuidar a los pastores, porque vamos a ser acusados, señalados de usar mal el dinero. Porque usted se compra un carro, se compra una casa o construye su casa y la gente, los hermanos, van a decir: ¿de dónde? ¿De dónde? ¿No? Pero si usted está protegido por Dios y por su iglesia, Dios, usted no tenga pena, no tenga cuidado. Gloria a Dios. Entonces hay que traer al alfolí, a la tesorería. Y luego también, hermanos, tenemos que cumplir con esta orden. Hermanos, dice: y haya alimento en mi casa. Traed todos los diezmos, todos. Luego al alfolí, a la tesorería. Y luego dice que y haya alimento en mi casa. No podemos explicar Malaquías sin el libro de Nehemías, porque fueron escritos casi juntos. Es más, el libro de Nehemías se escribe, es el último libro del Antiguo Testamento, pero en el orden de nuestras Biblias aparece por el centro. ¿Por qué? Porque Nehemías es un libro histórico y está agrupado dentro de la historia. Pero Malaquías es un libro profético que está dentro de los profetas menores. Pero estos libros fueron escritos casi juntos, después del exilio. Más libros se han escrito después del exilio. Pero aquí en Malaquías, ahí dice cuál era el problema de que lo que Dios dice: y hay alimento en mi casa. ¿De qué alimento está hablando? Está hablando del alimento del estómago para los profetas, para los sacerdotes, para los levitas. Por favor, sin perder Malaquías, acompáñeme para poder verlo en Nehemías, el capítulo 13. Recuerde que no podemos entender Malaquías sin Nehemías, porque los dos están casi juntos. Capítulo 13, versículo 10
Hay otras partes más aquí en Nehemías, pero vamos a leer solamente este pasaje. Dice, encontré, dice Nehemías, versículo 10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores, hermanos, cuidemos a nuestros músicos, y los cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad, a su herencia, a su chacra, habían huido cada uno a su heredad porque no tenían que comer. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y el escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matatías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Hermanos, ¿por qué Dios está indignado? ¿Por qué le dice que se arrepientan? ¿Por qué les da una orden estricta? Porque habían abandonado la casa de Dios. Los levitas, los cantores, los porteros, los sacerdotes no tenían que comer, no había diezmo, no había ofrendas, y tenían que cuidar su familia, y se fueron a sus chacras a trabajar. Dios está preocupado por su obra. Muchas veces a nosotros no nos importa que se mantenga el pastor como puede, que se mantenga la iglesia como puede. Dios es el primero que está preocupado por su iglesia, por su obra, hermanos. Sé que muchos pastores han renunciado inclusive porque no les alcanzaba la ofrenda, lo que le daban en la iglesia. Muchos pastores tienen que trabajar medio tiempo para la iglesia, medio tiempo para Dios. Gracias, pastor. Hermanos, Dios está preocupado por su obra. Y la forma que Él ha establecido es que se sostenga con los diezmos y ofrendas. Si todos ofrendáramos y diezmáramos, hubiera más iglesias, hubiera más pastores trabajando, hubiera más evangelistas, más misioneros, más músicos. A los músicos a veces no se le da nada. Aquí le daban a los cantores, le daban de comer. Los sacerdotes no eran debiluchos, eran muy fuertes, porque en ese tiempo había que matar muchos becerros, muchas vacas, para presentarlo como ofrendas a Dios. Y los levitas hacían muchos trabajos, diferentes trabajos, y ayudaban a los sacerdotes. Dios ha establecido de la misma manera hoy, hermanos. Dios quiere que usted sea parte también de su obra. Es el privilegio más grande, hermanos, que yo sea parte del plan de Dios, de su obra. Y quizá, hermanos, usted no predica, no es pastor, pero usted también está incluido en el plan de Dios, en sostener la obra de Dios con los diezmos y ofrendas, y hágalo con alegría, hermano. Porque Dios la ha incluido para que usted también sostenga la obra de Dios. Dios le va a dar a usted para que usted dé.
Y en tercer lugar, hermanos, la tercera parte de este párrafo está en el versículo 10 al 12. Y ahí Dios promete bendecir a los que sostienen su obra. Recuerde la primera parte, Dios llama al arrepentimiento porque no están sosteniendo su obra. En segundo lugar, hemos visto que Dios ordena sostener su obra con diezmos y ofrendas. Y en tercer lugar, Dios promete, hermanos, bendecir a los que sostienen su obra. Por favor, quisiera que me perdonen algunas personas que dicen: yo te declaro bendecido. Hermano, si usted no diezma, no ofrenda, por más que haga 100 declaraciones, ¿quién soy yo, hermano? Ni yo te bendigo, hermano. Cuando habla la Biblia que yo bendigo, es que hablo bien de ti. Pero yo no tengo nada, yo soy pobre para darte, no tengo nada. Dios es el que bendice, hermanos. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, hermanos. Usted no es nada, yo no soy nada, hermano. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en los últimos versículos: miserable de mí, dice. Yo soy un hombre pecador, dice, miserable, soy un miserable. Si no fuera por la gracia de Dios, estuviera condenado, perdido. Dios sí, hermanos, Dios es el dueño. Dios me da las fuerzas para trabajar. Dios me da el entendimiento para negociar. Dios me da la salud, hermanos. Y aquí ofrece una bendición abundante, primero para su pueblo de Israel y también para la iglesia, hermanos. Dice entonces el versículo 10: tendrán, y probadme ahora, versículo 10, vamos a leerlo una vez más, que hay dos partes acá, pero el versículo 10, vamos a leerlo. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Ahí está dando su promesa: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice que Dios lo va a hacer. No estaba lloviendo en Israel, había sequía, había pobreza, y unido a ello está el libro de Ageo: sembráis mucho y no cosecháis nada, ganáis, metéis tu dinero a tu bolsillo y hay un hueco como un costal que no tiene fondo, porque se han olvidado de mi casa, se han olvidado de mi pueblo, de mi obra, dice Dios. Pero aquí está prometiendo: y probadme ahora, dice. Aunque todo cristiano fiel a Dios no tenemos que probarle a Dios, hermanos, pero Él dice: probadme. Y si no os abriré las ventanas de los cielos. Las ventanas de los cielos era que para que caiga lluvia, se abre la bendición, cae lluvia, porque no tenían, hermano, no había lluvia, había sequía, no se podía sembrar la chacra. Por más que tengas chacra abonada, buena chacra, hermanos, por más que tengas, si no hay agua, no hay lluvia, no puedes. Dios envía su lluvia. Gloria a Dios. Te bendeciré, dice, hasta que sobreabunde. Hermanos, es verdad que la bendición, específicamente para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento, un poquito diferencia. Cualquiera que sabe de economía sabe que no hay judío pobre en el mundo. En Estados Unidos, en Rusia, en cualquier otro país,
hay judíos, son ricos. Porque específicamente Dios había dicho que su pueblo se va a caracterizar por su bendición para los judíos. Para el judío, si su mujer no producía, estaban en maldición. Si su chacra no producía, estaban en maldición. Si su ganadería no producía, estaban en maldición. Entonces, la diferencia que como el pueblo de Dios de Israel era bendecido, era económicamente, en abundancia y esto. Eso, hermanos, en parte, digamos, para el Nuevo Testamento, para la iglesia, Dios nos bendice. Dios hoy le da a quien quiere, Él. No somos judíos, no te va a dar a todos, no le va a dar millones, ¿ya? Eso entiéndalo bien, agradezca a Dios, conténtese con lo que Dios le ha dado, no se desespere. A algunos le va a dar millones, sí, a otros no. Ahí está la respuesta, que el inconverso, el ladrón, hermano, el estafador, el político, tiene mucha plata. Y uno se pregunta, pero no es cristiano, es mundano. Muchas veces lo consigue robando, mintiendo, estafando. Es difícil esta parte, por eso que no es fácil predicar sobre diezmo y ofrendas. Pero sí, en la Biblia nos dice claramente, en Corintios, nos dice, hermanos, primera y segunda Corintios habla de las ofrendas, habla del dinero. En segunda Corintios, dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, nos habla. Y dice en el capítulo 9, versículos 6, 7, por ahí, dice, el que siembra generosamente, o sea, generosamente es más, también segará generosamente. Les habla del dinero. En el capítulo 8, versículo 9, que predicaba siempre Yonggi Cho, dice ahí, porque Cristo se hizo pobre por amor a nosotros, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice el Señor, mas buscad primeramente, no la plata, el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Así que la primera bendición para la iglesia es la vida espiritual, es llenarte del Espíritu Santo. Y después Dios te va a sostener económicamente y con la salud te va a sanar y te va a bendecir tu trabajo también. Pero Dios quiere que seas un buen administrador también. No porque das el 10% puedes hacer con el 90% lo que quieres, no, porque siempre vas a estar en escasez. Aprende a administrar el dinero que Dios te da también. Porque si no vas a estar como el pueblo de Israel, yo doy el diezmo, pero estoy pobre. No has aprendido a administrar el 90%. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tendrán abundancia, dice. Y luego, hermanos, también el versículo 11 ya. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Promete nuestro Dios entonces también, hermanos, cuidar sus cultivos, cuidar tu trabajo, cuidar tu economía. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría para ser buenos, hermanos, administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Va a reprender, dice. Así que si usted cumple, usted ofrenda, usted diezma, el Señor va a reprender, dice. No lo llame al pastor que reprenda. Mírelo por favor, ¿quién va a reprender? ¿El pastor o Dios? Usted dilo con fe, con alegría, hermanos, con amor a Dios, por amor a su obra. Hermanos, olvídese, porque algunos dicen, pero lo doy para el pastor y esto, y cómo lo hacen, mi plata y esto. Usted cumpla con Dios, hermano, Dios va a tratar con cada uno si están administrando mal.
Y por último, versículo 12. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Y todas las naciones os dirán felices, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice que el pueblo de Dios se va a distinguir. Y ahora mismo Israel es la sexta potencia del mundo. En menos de 60 años, Israel es el reloj de Dios, está surgiendo. Todas las noticias que tengan que ver con Israel tienen que ver con la venida del Señor también. Por supuesto, de dos pueblos, gentiles y judíos, se hizo un solo pueblo que es la iglesia. Pero su promesa también sigue con Israel. No de salvación. Al final, hermanos, todo aquel que se arrepiente a Cristo, y Dios es el que dictamina cómo va a ser, Él lo hará, hermanos, porque hay promesa también que muchos judíos se van a salvar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no seamos, hermanos, como la uva verde, que necesitamos que nos aplasten, que nos para dar el jugo, que nos presionen, que nos pidan, que nos quieran sacar del bolsillo. No seamos como la uva verde, seamos como la miel que da y da y da y da y sigue goteando esa miel. A Dios sea la gloria, hermanos. Dios ha querido que usted y yo seamos parte de su obra. El sostenimiento de su iglesia, de su obra, va a continuar a través de los diezmos y las ofrendas. Y Dios nos promete bendecir, Dios promete bendecirnos, hermanos, y Dios lo hará a su manera que Él quiere. Cumplirá su propósito con nosotros. Voy terminando y recordándoles que Abraham dio el diezmo antes de la ley. Abraham dio, Jacob lo continuó, Moisés lo legalizó, Malaquías lo ordenó, el Señor Jesucristo lo aprobó, el apóstol Pablo lo mencionó. No hay escapatoria. Somos felices, somos bendecidos. Todo lo que nos da Él es de Él. Solamente te pide el 10% y la ofrenda a voluntad. Y hay diferentes tipos de ofrenda que no vamos a hablar hoy. Diferentes tipos de ofrenda. Usted piensa que tal vez la Biblia es escasa en hablar del dinero y del sostenimiento. Hermanos, estoy empezando a preparar una serie de predicaciones porque usted lee Corintios, ahí el apóstol Pablo capítulo 9 dice que el Dios ordenó, dice, el Señor ordenó que el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio. El que vino temprano escuchó la lectura bíblica, ahí se leyó. El que trabaja en el Evangelio dice que el Señor ordenó que también viva del Evangelio. Capítulo 9, 1 Corintios, versículo 14. En Filipenses capítulo 4, desde el 10 al 19, dice el apóstol Pablo: ustedes, filipenses, se han acordado de ayudarme en el ministerio, de traerme algo de comer porque no tenía. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, el que dice es enseñado, haga participar de la comida, de algo bueno, ayudarle al que le enseña. Solamente por mencionar esos versículos hay muchísimos más. Póngase de pie y vamos a agradecer a Dios.
Señor, te damos muchas gracias. Gracias por esta bendición abundante que nos has dado, Señor, de poder ser parte de esta obra. Señor, con lo que usted nos da, con los diezmos, con las ofrendas. Gracias, amado Dios, gracias, Señor, porque tu bendición está asegurada en nuestra vida. Estamos bendecidos, súper bendecidos con nuestra salvación, con el perdón, Señor. Estamos bendecidos. Gracias, Señor. Oh Dios, ayúdanos a entender tu palabra y a sostener tu obra, Señor. Dios mío, obra poderosamente, Señor, en tu pueblo. Obra grandemente en tu pueblo, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra traiga fruto, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizá hemos sido rebeldes. Hemos estado endurando nuestro corazón para tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, que tu palabra quede fijada en los corazones, en la mente de tu pueblo.